Recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer algunas cifras referidas a un conjunto de temas que tienen que ver en el marco económico-social, pero también en el tema básicamente social y vinculado a la salud. Detallaba que las cifras de la anemia en el Perú siguen generando más que preocupación, ¿no? Se estima que alrededor de 1 millón de niños menores de 5 años tienen anemia, enfermedad que se ha incrementado, según esta información de INEGI, se ha incrementado 2.6% en los últimos 5 años, tomando como referencia la encuesta demográfica y de salud familiar del 2016, ¿no? Además, el mismo estudio detalla que el 33.3% de niños menores de 5 años tiene anemia, 0.7 porcentuales más que el año anterior. Justamente para hablar sobre este tema, esta mañana nos acompaña y le agradezco la amabilidad de su parte a la doctora Delia Hosten. Ella es directora ejecutiva del organismo no gubernamental PRISMA. Le agradezco, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El gusto es nuestro de tenerla acá, porque este es un tema bastante sensible, un tema que requiere información y sobre todo de compromiso, que creo que es lo más fundamental. ¿Cuál es la información en el marco general? ¿Cómo estamos en cuanto a anemia y también a desnutrición crónica, que son dos temas muy asociados, ¿no? Sí, efectivamente, la anemia y la desnutrición crónica están asociadas, aunque son dos problemas nutricionales diferentes. Así es, ¿no? Mientras que la desnutrición crónica infantil es más alta en las zonas rurales, en las zonas de poblaciones nativas, bastante menos en las zonas urbanas, la anemia es una enfermedad democrática. Afecta a los niños en San Isidro, en Miraflores y en cualquier otro distrito del país, ¿no? Y el tema fundamental es debido a la baja ingesta de alimentos ricos en fierro de origen animal. La dieta peruana es muy pobre en fierro de origen animal y por eso los nuevos lineamientos del Ministerio de Salud recomiendan, además del consumo de chispitas en niños menores de 3 años y mujeres gestantes, el uso de suplemento de fierro en niños y en mujeres con anemia, pero además también un cambio de prácticas de alimentación, promoviendo el consumo de sangrecita, de hígado, de vaso, en general vísceras, ¿no? ¿Qué incidencia tienen ustedes de acuerdo a los estudios? Porque ustedes están muy comprometidos con este tema y con otros temas, naturalmente. PRISMA es conocido por su trabajo social que realiza en diversos puntos del país. ¿Cuáles son las regiones donde hay mayor incidencia? Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento del trabajo de PRISMA. Las zonas de mayor incidencia de anemia específicamente es Puno. El departamento de Puno tiene las tasas más altas. Para el tema de desnutrición crónica infantil, como dije antes, las zonas rurales son las peores. Las poblaciones nativas tienen los índices más altos. En realidad, la diferencia entre la tasa de desnutrición crónica infantil urbana y rural es inmensa, ¿no? Es casi 3 veces más. ¿Y por qué no hemos avanzado? Citaba yo una información no hace más de 2 meses del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, donde dice que hemos descendido, se ha incrementado, ¿no? Un incremento de 2.6, ¿no? Pero sin embargo, nosotros hace menos de un año siempre escuchamos del gobierno anterior, ¿no? Sin eximir también a este gobierno, que se había avanzado, que se está avanzando, que hay mayores recursos. ¿Por qué estamos, en lugar de avanzar, de tener un trabajo sostenido, se incrementan las cifras en algunos lugares? Son varios factores, ¿no? Para el tema de desnutrición crónica infantil, yo creo que las diferentes administraciones a partir del año 2006 se han comprado el pleito y han desarrollado intervenciones y han invertido más y más presupuesto, y eso es en parte lo que ha generado la reducción en la tasa de desnutrición crónica infantil desde entonces, 2006, hasta ahora. En los últimos 10 años, la tasa ha bajado de 25% a 13%, ¿no? En el caso de la anemia, el tema es un poco diferente. No se le ha dado mucha importancia al principio al problema de la anemia. Yo creo que la anemia
ha cobrado importancia en los últimos 6 años, cuando se comienza a introducir el uso de multimicronutrientes, inicialmente en algunas regiones y luego poco a poco se fue extendiendo a nivel nacional. Pero se enfocó en el uso de multimicronutrientes, nada más. Toda la campaña fue a promover que los niños menores de 3 años consuman los sobrecitos de multimicronutrientes en las 2 primeras cucharadas de la comida que le haga al niño, ¿no? Esta administración ha reconocido que con 40 y tantos % de anemia estamos en una emergencia sanitaria y no se puede seguir atendiendo la anemia diagnosticada con sobrecitos de multimicronutrientes. Entonces, desde el inicio de la administración se han cambiado los lineamientos para introducir y promover el uso de sulfato ferroso en niños con diagnóstico de anemia y en mujeres en edad fértil. Este cambio está tomando tiempo en arrancar, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que desde el momento en que el nivel central genera un cambio, ese mensaje de cambiar la forma en que se viene trabajando demora mucho tiempo en llegar hasta el establecimiento de salud a donde se atiende a las personas. Entonces, una de las cosas que estamos empujando todos los que estamos preocupados por este problema es promover que los trabajadores de salud a nivel local apliquen este nuevo lineamiento lo más pronto posible, ¿no? Bien, sé que ustedes han trabajado una serie de indicadores en Moquegua referentes a estos temas, pero también yo recuerdo que el año pasado trabajaron un estudio en una zona bastante pobre de Tambo Grande, que es conocida como la margen izquierda, ¿no? ¿Por qué le vuelvo a traer este tema? Porque el efecto post-desastre en el norte del país desnudó nuevamente la situación de las zonas rurales, ¿no? Y ahí quiero ponerle énfasis, ¿no? En Tambo Grande, como le decía, el año pasado que conversamos con uno de los representantes de su institución, nos explicaba que la situación era dramática, por decirlo menos, en la margen izquierda, que es una zona que no está muy lejos del centro de la ciudad, está exactamente a 40 minutos, ¿no? Es una zona, si se quiere, colindante con zona urbana, pero los niveles de falta de infraestructura, de atención, etcétera, etcétera, hacen que sea, digamos, una situación una zona muy sensible en estos términos. ¿Ha avanzado, ha disminuido? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, en Tambo Grande llevamos trabajando más de 4 años. ¿Ya? El proyecto que estamos llevando allá es un proyecto en el que promovemos el uso de agua segura. Acceso a agua segura es un factor muy fuertemente asociado con el problema de desnutrición crónica infantil y con el problema de anemia. Allí no hay agua, para empezar. Exactamente. Allí el agua llega a las comunidades de la margen izquierda en camiones cisterna que llenan los noques. Los noques que son los centros de distribución. Exactamente. Y desde ahí se abastecen las personas en porongos de plástico de 20 litros que cargan sobre burros para llevárselos a sus casas. En ese lugar, lo que hemos venido haciendo desde hace 4 años es hemos instalado unos dispensadores de lejía muy diluida, mucho más diluida que las que se usan normalmente en casa, de modo que los pobladores, cuando se acercan al noque, se sirven una medida de cloro diluido y luego cargan el bidón sobre el burro y lo llenan de agua, y con el movimiento del camino hacia la casa, el agua se mezcla con el cloro y ya se puede tomar, ¿no? Este proyecto lo venimos haciendo con Clorox, con la empresa que produce esta lejía diluida. Hemos educado a la población en la importancia de mantener limpios los bidones en los que se transporta el agua y además también limpieza de los noques. El tema del agua segura, asegurada, digamos, su calidad con cloro, depende mucho de que el agua que se usa
no tenga mucho material particulado, porque si el agua está turbia, se consume muy rápidamente el cloro, no queda cloro residual y por tanto el agua no es segura. Entonces, limpieza de los porongos, limpieza de los noques regularmente y cuidado de ir chequeando que haya cloro residual en el agua de consumo humano. Otra intervención que hemos hecho en esta misma zona es instalar filtros en los colegios. En esta zona, el agua, cuando está conectado a la red pública, llega a una cisterna, porque solamente hay 2 o 3 horas de agua al día. De esta cisterna se bombea a un tanque y del tanque sale a la tubería y al caño, ¿no? El tema es que las cisternas se llenan rápidamente de lodo, y eso hace que el agua sirva para contaminarse más rápidamente, ¿no? Entonces, en los colegios y en los establecimientos de salud que funcionan igual, les hemos instalado un filtro de agua desde el caño hasta el vaso de donde se toma el agua, ¿no es cierto? Entonces, en los colegios también tenemos buena calidad de agua. Con esto, lo que hemos logrado ha sido una reducción en la tasa de diarreas, ¿no? Y esto significa que hemos cortado el ciclo de infección del agua no segura a la persona. Lo interesante de esta intervención es que, a pesar de las lluvias y de los problemas que han habido con este niño costero, en el caso de Tambo Grande no hemos visto un incremento en la tasa de diarreas, que es lo que estamos midiendo, ¿no? Creemos que esto se debe a que la población ha aprendido la importancia de cuidar la calidad de agua. Otro tema que quería comentarle con respecto a los efectos del niño costero es un proyecto que estamos trabajando en Sullana, que acabo de ir a supervisar el día lunes. Allí estamos trabajando con financiamiento de Fondo de las Américas y con financiamiento de la empresa embotelladora CBC. Con ellos tenemos un proyecto para combatir anemia en un asentamiento humano que se llama, en un distrito que se llama Cieneguillo, en el asentamiento humano Los Olivos. Hemos trabajado con 100 niños, no nos ha dado mucho el presupuesto para abarcar una mayor cantidad de niños. El año pasado, cuando comenzamos el proyecto, tiene 12 meses, la tasa de anemia en esos 100 niños era de 57%. Acabamos de hacer el análisis de la base de datos de la evaluación final y hemos encontrado 29% de anemia. Y es increíblemente gratificante conversar con las madres y escucharlas decir que se han dado cuenta de la importancia de alimentar a sus niños con sangrecita, con hígado, con vaso, con carne incluso, si es posible acceder a ella, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de higiene entrado en las viviendas, y de verdad que hay mucho cuidado en el mantenimiento del aseo. Y las madres te lo dicen directamente, ¿no? El chico está mucho más despierto, mucho más activo, mucho más interesado en su alrededor. Ahora, ¿no? estos esfuerzos que se están haciendo tanto en Tambo Grande, en la margen izquierda, como en Sullana, que usted nos está relatando, son loables, pero aún todavía es insuficiente. ¿Qué otras cosas faltan para resolver el problema de fondo allí? Bueno, yo creo que no es tarea de ustedes, que es una tarea que tiene que acompañar el Estado, naturalmente. Sí, definitivamente es una tarea que tiene que acompañar el Estado, y justamente conversaba con el municipio de Sullana para ver cómo podemos reproducir esta experiencia a través del establecimiento de salud, ¿no? Lo que pasa en el país es que el proceso de descentralización ha generado una especie de desorden, ¿no? Las autoridades regionales, las autoridades locales tienen nuevas funciones, y estas no necesariamente se están aplicando o se están desarrollando como estaba programado originalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llegamos a Cieneguillo, en Sullana, nos encontramos que sí había un puesto de salud, pero no había nadie trabajando ahí. Ocurrió lo propio en Tambo Grande, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Y eso se ha superado? En este momento hay 3 enfermeras trabajando en el puesto de salud de Cieneguillo y un médico serumista, ¿no? Eso hace toda la diferencia, porque la población tiene
un acceso más fácil a los servicios de y salud. orientación permanente, ¿no? Exactamente. Y si los servicios de salud están funcionando adecuadamente y brindando un buen servicio a esa población, es más probable que se salga del problema, ¿no? Ahora, sabemos que también ustedes han realizado un estudio, están realizando un estudio en Moquegua, me decían, ¿no? ¿Cómo va la cosa ahí comparada con la zona? Vamos al sur, porque ya estamos en el norte, vamos al sur, a ver. Bueno, en el caso de Moquegua, justamente el jueves pasado hicimos una presentación pública de los resultados de nuestra intervención ahí. Ahí trabajamos con 300 niños menores de 5 años. En el caso de Sullana nos hemos concentrado en los menores de 2 años, que son los que tienen más anemia, ¿no? En el caso de Moquegua encontramos que los niños menores de 5 años, al inicio, hace 15 meses, tenían una tasa de anemia de 43%. ¿En qué zona específicamente de Moquegua? En la zona urbano marginal de Moquegua, en la jurisdicción de 3 establecimientos de salud de la ciudad de Moquegua, o sea, totalmente urbano. Ahí logramos bajar la tasa de anemia a la mitad en 14 meses de intervención, ¿no? Estamos tratando de entender cuál de las intervenciones que hicimos ha tenido el mayor impacto. Aparentemente, una de las cosas más importantes es las visitas domiciliarias que realizan los promotores de salud capacitados, o sea, población voluntaria de la comunidad a la que hemos entrenado. Aparentemente, estas visitas domiciliarias son las que ayudan a las familias a cambiar más rápidamente las prácticas de alimentación, de higiene y de cuidado de la salud, ¿no? Hemos visto que los promotores tienen en promedio 43 años de edad, o sea, no son jóvenes, son personas adultas que ya probablemente han tenido sus hijos y tienen un poco más de tiempo disponible para invertirlo en el beneficio de sus propias comunidades, ¿no? Una cosa interesante que hemos probado en esta oportunidad es el uso de mensajes telefónicos, SMS por teléfono, a manera de recordatorio para que las mamás no se olviden de darle o los multimicronutrientes o el sulfato. Qué interesante experiencia en realidad, ¿no? Bien interesante. Y funciona bien. Aparentemente es uno de los factores que ha contribuido a la reducción de la tasa de anemia en esa zona. Es un recordatorio permanente. Claro, porque uno de los problemas que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que puede el establecimiento de salud entregar el medicamento o el suplemento a la mamá, pero ella no necesariamente se acuerda de dárselo al niño regularmente, ¿no? Entonces, estos mensajes son como un sistema de marketing postventa, ¿no? No te olvides de usarlo para asegurar que la ingesta se produce a lo largo de un tiempo relativamente corto, ¿no? Bien interesante, yo la comprometo para venir en otra próxima oportunidad. En realidad creo que hay muchos temas que seguir abordando. La salud es un tema sensible, pero más que sensibilidad, de información permanente, ¿no? De constancia, de compromiso, ¿no? No solamente eso, sino que el cuidado de la salud y del desarrollo adecuado de los niños es el factor más importante para que este país desarrolle su recurso humano. Si se le descuida en esa edad temprana, en los primeros 2 años, definitivamente los niños pierden capacidades, alto, ¿no? Exactamente, es, ¿no? Pierden capacidades, y eso es algo que nosotros no podemos atrevernos a perder.